Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario y hoy seguimos con la entrega de Efesios 6 y la lucha espiritual. Recordamos que el apóstol Pablo nos exhortaba, nos decía en este capítulo de Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, es algo contra lo que tenemos que luchar, no contra carne y sangre, no contra personas humanas. Tenemos una lucha que es espiritual, contra seres espirituales caídos de las tinieblas. Los creyentes en Yeshua tenemos actualmente una fuerte batalla en nuestras vidas. Hay una fuerte batalla que es ideológica y espiritual, llena de influencias religiosas e idolátricas que constantemente están a nuestro alrededor. Y eso hace que muchos creyentes se enfoquen en las personas que de alguna forma pues les pueden estar molestando o los atacan con sus palabras, con sus acciones incluso. Estamos en este tiempo final de retorno al diseño original de la Escritura, de retorno a la obediencia a todos los mandamientos, de retorno a la obediencia a la Torá, y ahí es donde está esa lucha, esa batalla espiritual y también de pensamientos. Los enemigos naturales y los espirituales de la fe siempre van a estar ahí usando ideas y argumentos que están expuestos en la Escritura. Los ataques son desde el mundo de los no creyentes que usan la filosofía mayormente y que tienen su raíz en una mentalidad griega, grecorromana, pero también dentro mismo del cuerpo del Señor, de la Iglesia, de los creyentes cristianos. Están atacando ferozmente, sobre todo los líderes, pastores y otros líderes, a aquellos que están entrando al retorno al diseño original de las raíces hebreas de la Torá. Pablo pasó también por ese tipo de luchas y él lo expuso en Colosenses 2:8. Él decía: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Yeshua el Mesías. Él hablaba de huecas sutilezas, de filosofías, y hemos dicho que la palabra filosofía viene de dos palabras, filo y sofía. Ahí ese nombre que viene de esa mentalidad griega, y las huecas sutilezas en otras versiones vemos que nos hablan de engaños satánicos, de sutilezas del enemigo, de tradiciones humanas, incluso de disparates. ¿Sabes lo que es un disparate? Decir cosas sin sentido, y muchas veces se dicen cosas que son ataques, pero cuando tú analizas dices, pero si esto no tiene sentido, pero el enemigo aún quiere usar disparates en contra tuyo y cosas similares, ¿verdad? Y es que no podemos olvidarnos, hermano, hermana, que viendo este tema sabemos que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, y aquí el apóstol Pablo nos habla de fuerzas espirituales. Cuando vemos el original, la palabra strong, fuerzas espirituales o influencias invisibles capaces de afectar el mundo natural y por ende a las personas, a los creyentes. Viendo Colosenses 2:15 también vemos que Yeshua exhibió la derrota de las potestades corruptas públicamente allí en el madero, decía Pablo. Pero vamos a ver el contexto completo de Colosenses en el capítulo 2, desde los versículos 8 al 18, para saber quiénes son estas huestes espirituales y las potestades superiores de las que el apóstol Pablo advertía constantemente al pueblo escogido del Eterno. Colosenses, empezando por el versículo 8 del capítulo 2, dice: mirad, observad, estad atentos, pueblo del Señor, que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Yeshua. Y vosotros estáis completos en él, en Yeshua, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y a vosotros, los creyentes en Yeshua, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y en el versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades,
Yeshua los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, Rosh Hodesh o días de reposo, es decir, el Shabbat. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Yeshua el Mashiach. Y en el versículo 18 cierra diciendo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que el texto nos deja bien claro que existía un movimiento filosófico humanista que Satanás estaba usando constantemente para atacar al pueblo del Eterno que estaba andando en Torah, para hinchar esa mente carnal, la carnalidad que iba a usar para luchar en el ámbito natural, pero también el espiritual, para luchar contra los futuros talmidim, los discípulos gentiles que se estaban acercando a las enseñanzas y a las prácticas de la Torá que los apóstoles enviados por Yeshua a las naciones estaban enseñando. Mayormente primero fue Pablo al principio y luego los que vendían detrás de él también, ¿verdad? En este movimiento de Torá en Yeshua que conocemos como la Iglesia del Señor en nuestros días, peleó por 3 siglos. En aquel momento se le conocía como congregación o Keilah o Kehilá. Movimiento primitivo, digamos, del que tenemos ahí ese libro de Hechos de los Apóstoles registrado, fue un movimiento de 3 siglos que luchó constantemente contra ese movimiento filosófico humanista. Y este movimiento de Torah en Yeshua peleó y peleó, porque fue una gran lucha realmente por 3 siglos, hasta que el emperador Constantino el Grande implementó oficialmente la religión que sustituiría la mentalidad hebrea en el pueblo del Eterno. Así pues, nuestra lucha, decía Pablo, como creyentes es en las regiones celestes. En el Strong significa que es ir como creyentes luchando en contra de y por causa del Evangelio, de las buenas noticias, de la Torá predicada a los gentiles también. También nos habla de esa lucha en los cielos, implica potestades espirituales actuando desde el segundo cielo, distribuidos en los lugares o regiones que toman las constelaciones celestes y que están ahí ejerciendo autoridad, una autoridad déspota sobre la humanidad que habita en la tierra, pero especialmente la lucha se centra sobre todo contra el pueblo de Elohim, el Eterno, y de la nación de Israel también, y lo estamos viendo hace pocos días como esa lucha es feroz. Cuando hablamos de las regiones celestes, son lugares donde los espíritus y sus influencias tienen la capacidad de llegar hasta cualquier parte de este mundo en el que vivimos. Hay versículos, muchos en las Escrituras, que nos hablan de principados y de potestades con las mismas palabras griegas. Hay algunas como Tito 3.1, como Lucas 20, en el capítulo 20, que nos hablan para referirse a personas en autoridad humana, influenciadas completamente por seres angelicales. Es lo que llamamos comúnmente personas endemoniadas, ¿verdad? Son los que están en tinieblas y llenan el mundo a su alrededor de más tinieblas. Por eso el apóstol Juan decía en 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Del mismo modo, la palabra usada para gobernadores de las tinieblas en griego es cosmocratoras, que es una palabra que viene de la palabra cosmocrator y es una terminación totalmente pagana, griega, que se da en escritos inspirados por el enemigo, por el diablo y sus secuaces, con referencias al ángel de la muerte. Nos habla del ángel de la muerte, ese espíritu inmundo, Satanás, que busca robar, matar y destruir, como dice Juan 10:10, ¿verdad? Hay una versión de la Biblia, la Peshitá, no sé si alguna vez has leído algo ahí, pero de este pasaje de Efesios 6 traduce así, dice, porque su lucha, la de ustedes como creyentes, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra espíritus malignos que están bajo los cielos. Bien, en esta versión Peshitá, que está un poco más apegada a los manuscritos originales y menos adulterada quizá por imposiciones dogmáticas o ideas
grecorromanas que han estado ahí muy influenciando en las versiones muchas de la Biblia, como la Reina Valera y otras, nos muestra, nos deja muy aclarado el concepto y la idea del apóstol Shaul, del apóstol Pablo, sobre adversarios en esta tierra que de forma no física eran oponentes al mensaje del maestro Rabí Yeshua. Es decir, hay un movimiento de ideas, de pensamientos, un movimiento espiritual que afecta a la vida, a los pensamientos de las personas, que puede llegar a atacar a los mismos creyentes. Así que esta estrategia del adversario era transmitir esas ideas contrarias a la Torá del Eterno. Actualmente quizá piensas que esto era del pasado, pero actualmente si vemos cualquier canal de noticias del mundo, por ejemplo, vemos que el malo de la película en esta última tanda de acontecimientos, de cohetes lanzados desde Gaza a Israel, el malo de la película siempre es Israel, como recientemente sucedió en esos bombardeos de Gaza, de la yihad islámica palestina contra Israel. Pero el Dios de Israel siempre se encarga y se levanta y se levantará para defender a su pueblo escogido, no importa lo que hagan sus enemigos. El profeta Isaías también nos habla de estos gobernantes malos que recibirán su juicio, porque al final, aunque sea enaltecido como las estrellas y los astros, Isaías capítulo 24 del 21 al 23 dice: acontecerá en aquel día que Yud-Hei Vab-Hei, el Eterno, castigará en lo alto al ejército de lo alto, a esos principados y potestades, y en la tierra castigará a los reyes de la tierra, los que están influenciados por esos principados y potestades. Y dice: ellos serán agrupados como son agrupados los prisioneros en la mazmorra, en la cárcel quedarán encerrados y después de muchos días serán castigados. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, porque el Eterno, Yahweh de los ejércitos, reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y la gloria estará ante sus ancianos. Por lo tanto, esta traducción Peshitá que vemos más apegada al contexto hebreo nos habla, nos dice que el Señor sacará a nuestros enemigos de delante nuestro, los vencerá, y podemos parafrasear la frase de antes en la versión Peshitá también diciendo: porque nuestra lucha no es contra lo que vemos, o sea, seres humanos, sino contra adversarios espirituales que están en los gobiernos y que pertenecen a las tinieblas, y contra influencias adversas que residen aquí en la tierra. Es decir, que es una lucha no física con armas, con arcos, antorchas, piedras, espadas, nada de eso. Es una lucha que se levanta contra nuestro ser emocional a diario, contra nuestro interior, contra nuestra tendencia natural al pecado, contra nuestras inclinaciones o pasiones, contra nuestra vieja naturaleza en definitiva, pero también contra los que levantan leyes injustas y con los que levantan el menosprecio hacia nuestra fe en el Mashiach. Y también, por supuesto, contra las acciones de gobiernos paganos e idólatras, vendidos a las tinieblas, al punto de hacer pactos satánicos para poder gobernar este mundo. Esa es la verdadera batalla en la cual estamos metidos los creyentes en Yeshua y que tenemos que luchar y pelear a diario, hermano, hermana, porque tenemos que librar todos los días. Mientras estemos aquí abajo y no estemos ante la presencia del Señor, tenemos una lucha, y esa lucha no es contra sangre y carne. Recuerda, hermano, hermana, es una lucha espiritual, y la vencerás con las armas espirituales que el Señor ya te dio cuando venció en la cruz del Calvario. Hasta aquí este devocional. Shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones familias. Shalom, shalom.